Muy buenas noches, bienvenidos. Esta es una emisión más de Periodismo en Plural y en esta ocasión tenemos como invitados a empresarios que nos vienen a platicar sobre el centro de convenciones en esta frontera que se pretende construir aquí y que hasta cierto punto se ha provocado una controversia ahí en la construcción y en la manera en la que se está realizando. Así que, qué mejor que ellos que nos expliquen todo lo que tiene que ver con este centro de convenciones. Déjeme, le doy la bienvenida a Carlos Murguía, él es el presidente del fideicomiso del centro de convenciones. ¿Cómo está, señor? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. Gracias. Por acá, Buenas noches, bienvenido. Francisco Moreno, él es el vocero y asesor técnico del fideicomiso. Gracias, Francisco. Muchas gracias, Mirna, por la oportunidad. Al contrario, gracias por estar aquí. Bueno, pues se trata de aprovechar el tiempo, esta hora que tenemos para que ustedes nos den su postura, su información, sus puntos de vista sobre este centro de convenciones. Hace unos días, un lunes, tuvimos la presencia del gobierno municipal en la voz del secretario del ayuntamiento y por otra parte tuvimos también al señor Delgadillo, quien es uno de los líderes de estas agrupaciones que defienden la zona conocida como el Chamizal. El centro de convenciones se pretende construir en esta zona que se dice es o forma parte del Chamizal. Entonces, partiendo de ahí, ¿por qué ahí? ¿Por qué se quiere construir un centro de convenciones en algo que se supone son terrenos del Chamizal y es considerado como un parque nacional? ¿Por qué ahí? Mira, y creo que esa es una de las situaciones que más controversia ha dado, no ahorita, sino hace desafortunadamente más de 25 años, que se inició esta iniciativa de algunos empresarios aquí en Juárez y en El Paso para la construcción. Y a través de tantos años y estudios y comparaciones y demás, se llegó a la conclusión de que es el lugar idóneo para poder construir un centro de convenciones. Obviamente tiene mucho que ver lo que está pegado hacia la frontera, lo cercano hacia el centro de Ciudad Juárez, que es el centro histórico, que también merece pues una reinvención, ¿verdad? Y una reconstrucción bastante importante. Y también, y muy importante, por los accesos que tiene. Porque es muy fácil su acceso, y eso se puso en comparación con otros diferentes terrenos aquí de la ciudad, y se llegó a la conclusión de que es el lugar idóneo o el mejor posible. También inclusive hemos traído gentes que son expertos en urbanismo, tanto de Estados Unidos como de México, y se llega a la conclusión de que ese es el lugar adecuado para construirlo. Sin embargo, en primer lugar, está detenido en estos momentos la construcción por un análisis que se supone va a hacer la Semarnat, que incluso va a definir límites, ¿no?, del Chamizal. ¿Les puede afectar esto, el resultado de esto? Claro que estamos esperando precisamente los resultados de esta decisión que tendrá que tomar la Secretaría, en ese momento la Secretaria Albores. A mí me gusta aclarar una parte y es simplemente el mencionar que si bien es cierto, el Centro de Exposiciones y Convenciones se está construyendo en el área del Chamizal, no se está construyendo en el parque del Chamizal. Creo que hay esa gran confusión y yo también la tendría si no se aclara en su momento. Nosotros entendemos que el área del Chamizal es todo el área que en su momento Estados Unidos regresó a México por el tratado aquel famoso donde nos regresan esa parte del Chamizal. Y el parque es otra área que está incluida dentro de esa gran área del Chamizal, ¿no? Nosotros estamos en la parte famosamente conocida como Los Hoyos, como Los Hoyos, y por eso creemos y estamos conscientes de la controversia que hay, pero a través del tiempo, porque esta no es la primera vez que se inicia esta construcción ahí, se inició en el 2010 cuando era gobernador el gobernador José Reyes Baeza, ¿verdad? Ahí se invirtieron alrededor de 40 millones de pesos, donde la iniciativa privada, por medio de la sobretasa al predial, que se inició recaudando desde 2004, se aportaron ahí los suficientes fondos para lo que fue el plancha, ¿no? El proyecto ejecutivo. Okay. Y la plancha la construyó el gobierno del estado. Y no nomás fue la plancha, es algo muy importante. Se construyó la plancha, se construyó toda la infraestructura hidráulica, que no permite que ese sea el único hoyo que en momentos de lluvia intensa, sobre todo, nos inunda. Porque tiene ahí unos tubos gigantescos de
de dimensiones muy, muy amplias para precisamente poder sacar toda esa agua en el momento de la lluvia, ¿no? Y mandarla hacia otros lados y así no tener ese problema, porque obviamente sabemos que estamos construyendo en una parte más honda que el resto de la tierra ahí, y eso pues puede provocar inundaciones, pero eso está comprobado, que no se ha inundado. También trajimos peritos de Monterrey, de otros lugares, han venido últimamente otros peritos y han llegado a la conclusión de que no se inunda, ¿no? ¿Qué les puede afectar de este resultado que pudiera dar la Semarnat? ¿Los límites, nada más? Pues mira, tenemos nosotros un comodato que se nos dio precisamente por la administración anterior del presidente de Armando Cavada, y fue por unanimidad como se nos otorgó el comodato. Esto ya se hizo habiendo revisado nuestra situación. Y eso se hizo, pues, obviamente, con conocimiento de México y también con el Cabildo y todos los estudios que se tuvieron que hacer aquí para lograrlo. Adicionalmente, cuando por primera vez, como mencionaba, inició la construcción con el gobierno de Reyes Baeza, en ese momento se obtuvo un oficio que nos dio el INDAVIN, donde se nos asignaba hasta 25 hectáreas como probable uso para un centro de exposiciones, que no necesariamente se tienen que utilizar. Por eso nosotros ahorita estamos construyendo en un área que en su totalidad tendrá 11 hectáreas aproximadamente, ¿no? Entonces, eso nos da a nosotros una certidumbre de que el resultado que la Semarnat en su momento vea que no estamos nosotros afectando ningún ecosistema o no estamos cometiendo ningún ecocidio y demás, ¿no? Y por eso tenemos la confianza de que el resultado va a ser positivo para que nosotros podamos seguir la construcción. O sea, independientemente de que se defina como parte o no del Parque Chamizal o del Chamizal, ustedes ya con este comodato garantizan que pueden construir ahí. Bueno, nosotros tenemos ese conocimiento y ese derecho porque tenemos un comodato. Seríamos afectados como por un tercero cuando se nos diga, oye, ¿sabes qué? Esto estuvo mal hecho. Hay una situación del Chamizal que creo que no nomás nosotros. El Chamizal en su momento ha estado siendo construido y distribuida sus participaciones en diferentes conceptos, ¿no? Tenemos una universidad, que es la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, tenemos un estadio, tenemos una estación de bomberos, tenemos diferentes campos de diferentes tipos de deportes, y también en su momento hubo por muchos años en esa parte, la región del Chamizal, más no el parque, la Feria Expo de Ciudad Juárez. Cierto. Tú eres muy joven para acordarte a lo mejor de eso. Pero a muchos en Ciudad Juárez nos recordamos, a mi papá y a mí me recuerda la famosa Feria Expo. ¿Por qué? Porque el concepto inicial de lo que podía ser instalado en esos terrenos era precisamente dentro del parque, educación y exposiciones. Por eso cabemos perfectamente nosotros en esa área del Chamizal, ¿no? Muy bien. Entonces, esperando la resolución del Semarnat. Así es. Para ver si el comodato continúa o a ver en qué términos viene la resolución. Esperamos la resolución de Semarnat y obviamente hemos estado trabajando muy de cerca con el presidente, con la presidencia municipal, pues ellos son los que nos tienen que otorgar finalmente la licencia de construcción, ¿verdad? Y ellos obviamente... Pero ya se está construyendo, ¿no? Bueno, ya sí, se empezó la construcción, pero con el movimiento de terracerías, ¿no? ¿Y para eso no necesitan permiso? Sí, también sacamos un permiso que ya obtuvimos del municipio y así es como la mayoría de las obras inician. Después hay que sacar una licencia de construcción. Digo, yo pregunto, ¿verdad? Porque... Sí, claro. No, yo tampoco creas que estoy experto en construcción, no, cuando menos, ¿no? Entonces, tendremos que ahora sí regresar con esa autorización por Semarnat y ponernos de acuerdo con el municipio para que el municipio en su momento, digamos, el movimiento de lo que sigue en la construcción, ¿no? Ok. Ahorita regresamos con la cuestión del dinero. Claro. Me gustaría irme con Francisco para que nos mostrara, Francisco, por qué es benéfico un centro de convenciones y cómo, mencionaba el señor Carlos, decía, por el acceso, porque va a tener... pues vamos a estar muy cerca del Paso, Texas, porque a lo mejor los que vengan de visitantes no se van a tener que introducir a la ciudad y por el miedo, la inseguridad, ¿no? Pero además de eso, ¿qué otros elementos se tiene? Usted que es más técnico, si nos podría explicar, por favor. Gracias, Mirna. Bueno, pues el Centro de Exposiciones y Convenciones de Ciudad Juárez reúne condiciones únicas. Eso es una de las grandes ventajas que tiene este recinto. No existe otro recinto igual en el país. La ubicación geográfica, en caso
de seguir avanzando con la construcción, nos va a dar un sentido de competitividad contra otros recintos en el país muy favorable. Hablarle de la derrama económica que se tiene estimada, pues se va a escuchar un tanto capitalista. Sin embargo, le voy a decir que este recinto, que va a traer en promedio aproximadamente 200 millones de pesos de derramas económicas directas, más las indirectas, va a beneficiar muchísimo a la comunidad, porque el proyecto ha sido pensado para los juarenses, es un proyecto de los juarenses, especialmente para los que habitan en las colonias Hidalgo y Cuauhtémoc. Vamos a tener un parque que tiene una extensión territorial de más de 58,000 metros cuadrados, que es más del 50% de todo el proyecto que es el Centro de Exposiciones y Convenciones. En esta zona pública se van a reforestar en totalidad de lo que es el proyecto del Centro de Exposiciones más de 1,000 árboles. Solo la primera etapa de la que ahorita hablamos, con la que queremos iniciar, ya reúne más de 600 árboles. Reúne también una planta tratadora a tercer nivel que va a tener un pequeño río, un ojo de agua, cascadas, y va a tener un fondo de arcilla que va a alimentar los mantos acuíferos o freáticos. Y yo me pregunto, ¿dónde hay otro proyecto de esa naturaleza? No en Ciudad Juárez, en todo el estado, porque va a ser una contribución muy importante al medio ambiente que van a tener los juarenses. Todos los que viven en un radio de más de 10 kilómetros cuadrados, o menos de 10 kilómetros cuadrados, se van a ver muy beneficiados porque van a poder ir con las familias, los hijos, los amigos. Y bueno, y de forma paralela, Ciudad Juárez va a empezar a recibir eventos de talla nacional e internacional que van a empezar a traer grupos de personas de 1,000, de 2,000 visitantes, traídos por el tema de la industria, sí lo voy a decir claro, porque bueno, vienen a la parte de los negocios, también va a haber congresos, también va a haber convenciones. Entonces, todo esto va a beneficiar a nuestra comunidad, porque todo esto de lo que yo le hablo del dinero es dinero fresco, es dinero nuevo que viene a Ciudad Juárez, no es el dinero que comúnmente está dando vuelta dentro de comercio o de actividad económica que ya tenemos en esta frontera. Y bueno, los que están viendo hacia el futuro del recinto podrán ver que muchas familias que habitan esta zona van a aprender también a que pueden hacer negocio con lo que va a traer este centro de exposiciones y convenciones. Van a poder tener locales de algunos servicios que requieren los que vienen a hacer exposiciones, que requieren los que vienen a hacer congresos, que requieren los que vienen a hacer convenciones, y a lo mejor muchas de estas familias serán colaboradores o empleados del mismo recinto, y estoy seguro que el beneficio comunitario, el beneficio con el medio ambiente, el proyecto hacia la visión del futuro y la imagen que le va a dar a Ciudad Juárez, especialmente por su geolocalización, van a ser únicas. Yo insisto en que es un proyecto que de los pocos que vemos en el estado, de los pocos que vemos en Ciudad Juárez, y que ya que lo puedan consultar en nuestra plataforma, que es cesjuarez.org, porque ahí viene el video de lo que se pretende que sea el recinto, pues se van a dar cuenta que es un proyecto muy ambicioso, que han estado trabajando desde el Fideicomiso Paso del Norte, que hemos estado trabajando desde la industria de las reuniones para que Juárez tenga un recinto que ya bien se lo merece, porque algo que deben de saber los juarenses es que de las 10 ciudades más importantes del país, Juárez se encuentra en el punto medio entre el lugar 5 y 7, y es el único que no cuenta con un recinto para tener convenciones, exposiciones y congresos. Bien, nos tenemos que ir a un corte comercial y al volver platicamos ya de los detalles de la construcción y también de los dineros, de dónde van a sacar el dinero para poder construir esta maravilla que usted nos está describiendo, porque se escucha muy bien, pero de eso a hacerlo realidad, bueno, ni siquiera el terreno, ¿verdad?, se tiene en estos momentos seguro. Regresamos con esto y con más. Bueno, después de que nos describiera Francisco cómo va a ser construido, qué es lo que va a significar este centro de convenciones, se escucha muy bien. Pareciera que es
ideal para esta frontera. Pero mi pregunta es, ¿cómo le van a hacer para que la gente se sienta también involucrada? Porque si empezamos desde que no está seguro ni siquiera el terreno, incluso aquellas voces que dicen, es que nada más para beneficiar a los empresarios, es que ellos son los que van a tener la ventaja, y nosotros qué como ciudad, nosotros qué como habitantes, ¿por qué van a utilizar un recurso público para que los empresarios son los que tengan esta ventaja y esta, pues no sé si ganancia? ¿Qué le diría? Mira, sobre todo, y qué bueno que tocas este tema porque es muy importante. Este proyecto, como decíamos, tiene tanto tiempo que ha sido de alguna manera tergiversado en su realidad precisamente por el gran tiempo que ha pasado desde su inicio hasta ahorita. Estamos hablando del siglo pasado, más ¿Sí? de 25 años, ¿no? Entonces, obviamente, cambian las direcciones, cambian las presidencias de los organismos de la iniciativa privada, cambian las presidencias municipales, cambian los gobernadores. Y muchas veces la información que se queda se va viciando porque en algún momento algún medio sacó una información que es la real, pero no está bien esclarecida en cuanto a su fundamento, ¿no? Yo nomás quisiera comentar algo. El Centro de Exposiciones y Convenciones se inició con un fideicomiso que era privado, que se inicia junto con el ayuntamiento. Cuando digo privado, no estaba aprobado a nivel Congreso en el estado de Chihuahua, y no participaban los elementos que ahora sí participan. Por lo tanto, independientemente de que el municipio tomó esa acción, como también lo hizo en la ciudad de Chihuahua, donde nos autoimpusimos los empresarios del turismo, de la industria y del comercio una sobretasa del 3% a la tasa que ya existe del predial. O sea, para empezar, este impuesto o esta sobretasa nomás la pagamos los empresarios, no la paga nadie cuando paga el predial de su casa o alguna otra situación, ¿no? Entonces iniciamos con la recaudación y el municipio nos entrega o nos transfiere, porque ni siquiera nos entrega en un cheque. Lo que se recauda del municipio se pasa por transferencia directamente al fideicomiso que está en la... ¿Tal cual? ¿Sin ganancia? Tal cual. O sea, el 3% de la sobretasa que recauda el municipio, por obligación lo tiene que transferir al fideicomiso que está en Actinver en este momento desde su inicio, ¿no? Actinver, cuando nosotros en ese fideicomiso lo queremos utilizar para cualquier cosa, tenemos nosotros un reglamento muy claro como fideicomiso para poder utilizar cualquier peso o centavo que salga de ahí, con una serie de actas y aprobaciones del comité, de los subcomités y demás, que es lo que estamos haciendo hasta ahorita. Entonces hay una manera muy fácil de seguir el dinero, que para cualquier situación de aclaración, ahora y siempre. Pero acuérdese que había unos 50 millones de pesos perdidos, al menos lo hizo público Guadalupe de la Vega en su momento. Bueno, eso es precisamente cuando hay una diferencia. El dinero que nosotros recibimos es el que el municipio recauda y nos entrega a nosotros. Pero no necesariamente el municipio nos ha entregado siempre el 100% de lo que recauda para este objetivo. Hubo algunas administraciones que no nos entregaron los recursos. Estamos hablando alrededor de 40 millones de pesos, poquito más o menos, ¿no? Por ahí anda. En el transcurso, desde el inicio del primer fideicomiso hasta ahorita, nosotros hemos recaudado, o el municipio ha recaudado, alrededor de 140 millones de pesos más o menos, y nomás nos ha entregado 90 y tantos millones de pesos. El resto, el municipio los utilizó para otras causas, que nosotros pues no tenemos conocimiento ni responsabilidad de su manejo, ¿no? Okay. ¿Y de los recursos públicos, en dónde se ha utilizado y cuánto? De los recursos públicos, y esos han sido invertidos por el gobierno del estado, y eso es algo también muy importante. En el gobierno de Reyes Baeza se invirtieron alrededor de 30 y tantos millones de pesos, como mencionaba yo al inicio, para la infraestructura hidráulica y la plancha famosa, donde estaba ubicada la cancha de fútbol americano, ¿verdad? Después, en el sexenio de César Duarte, del gobernador Duarte, se invirtieron, y eso lo digo porque lo he visto en la prensa, alrededor de 30 millones de pesos para desmantelar y de hacer un movimiento de tierra en lo que es el edificio del ex hipódromo. Recursos que nunca pasaron por nuestro fideicomiso. Eso el mismo gobierno del estado decidió... Que sabrá Dios si se invirtieron los 30 millones. Ahí ¿no? es otra cosa. Decidió ejecutarlos y nos dijeron, ya en la prensa, que ahí están invertidos. Y luego se contrató al arquitecto Fernando Romero, yerno de Carlos Slim,
para que hiciera un proyecto ejecutivo para construir el centro de convenciones en los terrenos del ¿Y hipódromo. cuánto nos costó eso? Eso costó alrededor de 30 millones de Híjole, pesos. qué bárbaro. O sea, van alrededor de 60 millones de pesos. Y luego, adicionalmente a eso, se creó lo que mucha gente le llama la plancha de exposiciones, Ok. que pues precisamente es una plancha que se construyó en los terrenos del ex hipódromo, pues, para precisamente ahí construir el centro de convenciones. Pero el proyecto ejecutivo que se definió en aquel momento es una especie de un nido gigantesco, una dona, que no tenía capacidad de crecimiento y era mucho más chico a la primera etapa que vamos a tener nosotros en este proyecto ejecutivo. Y aparte, el mantenerlo caliente o frío con el clima que tenemos acá, pues era imposible, ¿no? Entonces ahí ya hablamos de alrededor de 170 o más millones de pesos que no pasaron por nuestro control, por nuestro Y que fideicomiso. quién sabe en qué y bolsillo que- se quedaron. Exactamente, y que el gobierno o los gobiernos gastaron en su momento, ¿no? Ok. Entonces eso es muy importante de comentar. No, sí, por supuesto. Y ahora sí que abrir los bolsillos, ¿verdad? Libres de todo lo que se haya hecho antes. Pero a lo mejor todo eso ha generado que ahora la desconfianza, ¿no? La incertidumbre Claro. de saber, pues, ¿y nosotros qué culpa tenemos los ciudadanos, no? Así es, ¿Qué le definitivamente. respondería? Yo, por ejemplo, en este caso, y nos dio mucho gusto que últimamente un grupo de diputados, me parece que es la fracción de Morena, tuvieron la iniciativa de demandar que se esclarezcan las cuentas del Centro de Exposiciones y Convenciones, tanto para nosotros como para el municipio o las administraciones municipales que en su momento recaudaron esos fondos, ¿no? Para nosotros es una gran oportunidad. Y tú lo mencionaste ahorita, uno de los objetivos que tenemos muy claros es que tenemos que socializar este proyecto. Que la gran mayoría de Juárez lo conozca para que vean, primero, cuáles son los beneficios que tiene toda la ciudadanía. Que no es un negocio privado, que para que haya un centro de exposiciones como los hay en el resto de la República, tiene que haber aportaciones que se van a fondo perdido. ¿Qué quiere decir esto? Como lo estamos haciendo los empresarios, que pagamos una cuota adicional y que sabemos que no se nos va a regresar. Se va a regresar para bien de toda la comunidad, pero no para un bien directo de nosotros. Ok. ¿No? Ahora, perdón. No, es que nomás quería saber, y una cosa que me pareció súper interesante y positiva, es que estos diputados dicen, queremos esclarecer las cuentas con ustedes, que se las demos nosotros en su momento, pero también que el centro de exposiciones se termine, que ya se construya, ¿verdad? Cosa que para nosotros es precisamente el gran proyecto que tenemos en mente, ¿no? Claro, por supuesto, y sería lo ideal. Claro. Pero supongo que tienen un plan B, es decir, si no se puede construir y Francisco así como que no, si no se puede construir en la zona del Chamizal, ¿hay otro terreno cercano con estas mismas condiciones que se pueda utilizar? Déjame nomás hacer un comentario y ahorita le paso la palabra obviamente al experto, ¿no? Porque yo nomás estoy en el fideicomiso y por cierto somos voluntarios, ¿eh? Ok. Yo en el caso mío, Francisco es otra situación porque él sí trabaja de diario y tiene un compromiso, pero yo y todo el comité de los empresarios somos voluntarios desde hace ya muchos años, ¿no? Pero yo te iba a comentar, difícilmente con los recursos que ya tenemos, porque ahorita ya tenemos los recursos suficientes para por lo pronto iniciar y terminar la primera etapa, ¿verdad? ¿Qué sería? Que sería, y ahorita lo pueden mencionar tú, los metros exactos que serían en la primera etapa, pero si esto contamos con un terreno, pues que esté en este caso como el que lo tenemos en un comodato, ¿no? Si nosotros tenemos que invertir en un terreno, pues los recursos que tenemos ahorita no nos van a alcanzar para terminar, no digo ni siquiera iniciar la primera etapa. O sea, otro terreno. Sería otro terreno Empezar en de Ciudad cero. Juárez, pues que tendría que ser privado, Ok. ¿verdad? ¿El Y- municipio no tiene dentro de esta zona otro que les pueda dar en comodato, que no sea el Chamizal? Pues mira, y por eso parte de estos 20 y tantos años hemos estado precisamente viendo diferentes opciones y por eso volvimos a Los Hoyos, porque es el lugar idóneo, ¿no? Y creo que yo pensaría, y lo digo así con toda mi sinceridad, que si no es ahí, yo veo muy difícil que Juárez tengamos un centro de exposiciones. Porque tampoco sería en el exhipódromo. No, porque aparte ya ahí es muy difícil que se construya, por lo que ya ha sucedido ahí, ¿no? Ok. ¿Cómo empezaría la construcción? ¿Qué sería primero? Suponiendo que pueda ser ahí, ¿verdad? En Los Hoyos. Voy a regresarme un poquito a lo que abona Carlos a la plática.
Cuando iniciaba sus comentarios, Carlos hablaba de que recibimos a diferentes expertos de la industria de reuniones. Hoy en día esta industria aporta cerca del 1.4 al PIB en el país. Es muy pegado a la parte turística, que ya saben que está entre los primeros 3 en abono al PIB. Y trajimos a varios de estos expertos que valoran dónde construirse, por qué construirse, qué tipo de economía le sumarían a la ciudad. Y básicamente la mejor opción, nos dijeron, es esta, de la que ahorita estamos hablando, ¿no? de la zona en la que ha entrado en controversia. Y en su momento también se valoró, más no salió tan bien valorada, la zona del ex hipódromo. Entonces, ¿cuál sería nuestra apuesta? Pues sería una apuesta única. Ahorita en este momento estamos pensando es que sea ahí sí o sí, porque los proyectos de un centro de exposiciones, Mirna, y de convenciones, es difícil que se queden del mismo tamaño. Si ustedes investigan un poco acerca de lo que está sucediendo en Dallas, de lo que ha sucedido en Las Vegas, de lo que sucede en Chicago, de lo que sucede aquí mismo en nuestro país, los centros de exposiciones y convenciones, que son recintos exitosos, que están administrados desde el ámbito privado, con una visión de desarrollo comunitario, empiezan a crecer. Veamos el de Chihuahua. El de Chihuahua ya va por su 4ª etapa. Entonces empiezan a crecer. ¿Qué pasa si el terreno nos pone una limitante? El recinto deja de crecer. Y entonces hay que hacer otra inversión gigantesca otra vez y no le permitimos a este acelerador económico, que es el recinto ferial, que vaya creciendo como debe de crecer. Entonces ¿ocuparían otra metros más ahorita en esta de los primera etapa estamos considerando un recinto de cerca de 8,750 metros cuadrados. En su primera etapa. Después que era donde estaba el campo de los exactamente, de fútbol. Aproximadamente. Okay. Aproximadamente. Y luego de ahí creceríamos a otra etapa que sería la parte de convenciones. Pero sobre el mismo espacio de los hoyos. Así es. Y luego la plaza pública junto con los demás módulos de exposiciones. La mayor parte del terreno que utilizaría el proyecto completo ya va dentro de lo que hemos estado platicando aquí con Carlos, del comodato. Claro, harían falta algunos terrenos que sobre la marcha y de la mano del municipio y de las administraciones iríamos gestionando para que el terreno diera para el crecimiento que va a tener este recinto ferial. Sin embargo, sí es muy, muy valioso que la comunidad sepa que este proyecto, en medida que crezca, va a crecer también en todos los beneficios que va a otorgar a los juarenses. Y entonces, el comodato que tienen, el terreno que tienen como comodato hasta estos momentos, ¿cuál es la extensión? ¿Cuál es el área? Ahorita tenemos un comodato de un total que ya pedimos de 11,000 metros, 11 hectáreas. 11 hectáreas, ajá. Nos han otorgado comodato por 7. Y en esa primera etapa podemos perfectamente construir las 7. El resto de lo que estamos hablando podríamos seguir construyendo convenciones y exposiciones. Pero como en este proyecto, y lo comentábamos ahorita, hay una plaza importantísima y preciosa que estamos también pretendiendo construir, donde la ciudadanía podrá estar visitando el 100% del año, ¿no? ¿A dónde voy con esto? El 51% del proyecto es área pública, que cualquier juarense podrá estar visitando cualquier día del año, ¿no? Okay. Eso es algo muy importante de mencionar. Más o menos para ubicarnos, empezaría donde están los terrenos, donde eran los terrenos de fútbol, ¿hasta dónde? Es donde están los terrenos que hay uno ahorita, que ese todavía no es comodato nuestro, estamos en proyecto. ¿La Costa Rica es? Es donde hay unas pistas de motos. Ah. Está el avión, el bibloavión. Sí. Y esa calle es la calle, ¿qué es? No recuerdo. No recuerdo cuál es la Lerdo, o sea, crece hacia donde está el Viveavión, pegada como si creciera hacia el puente Paso del Norte. Ya. Ese siguiente hoyo, ahí empiezan y te vas hasta la siguiente calle, que es donde completas precisamente las 11 hectáreas, ¿no? Ok, muy bien. Ahora, después del corte comercial, quisiera que nos explicaran a nuestra audiencia cómo funciona un centro de convenciones. ¿Dónde está la ganancia? ¿Dónde está el desarrollo? ¿Sí? Claro. Regresamos con esto.
Bien, ¿cómo funciona un centro de convenciones? Es decir, ¿quién lo administra? ¿Cómo es la estructura? ¿Cuál es la ganancia? ¿Quién se queda con la ganancia? ¿Nos pueden explicar? Mira, así rápidamente, y luego le paso la Sí. palabra a Paco. Primero que nada, no es negocio el tener un centro de exposiciones en sí. O sea, para los que estamos operándolo, podrá ser negocio siempre y cuando ya esté pagado lo que es la construcción. O sea, la operación te puede dar algo de un rendimiento, pero eso generalmente se utiliza para el crecimiento del mismo centro de exposiciones. Y eso es en todos los que existen. ¿Y cómo existe esto también? Es un fideicomiso que es el dueño de los activos y hay una asociación civil que es la que administra y opera el centro de exposiciones. Entonces, cuando hay exposiciones o convenciones o cualquier otro tipo de servicio, tú rentas los espacios para obtener un ingreso. Y ahí le paso yo la palabra a Francisco, que es el que ya ha hecho esto y es experto Ok, en eso. ¿cómo podemos formar parte de la asociación que administra este fideicomiso y este centro de convenciones? Ahorita está conformado a través de las diferentes cámaras de iniciativa Nada privada más. que existen ahorita, nada más. Que somos los que aportamos los recursos para la construcción. ¿Y los socios de esas cámaras pueden ser parte de esta asociación? Bueno, al ser parte de de la cámara que pertenecen, tienen un representante en el comité como un fideicomitente o pueden ser inclusive parte del comité técnico o de alguna otra posición y de ahí es donde tienen ellos la participación directa con nosotros. ¿La ciudadanía no puede entrar? Bueno, lo que pasa es que en el comité técnico está incluido también el municipio, el gobierno del estado y la federación con posiciones ahí importantes, ¿no? Entonces, por esa es la parte donde puede participar la ciudadanía en la parte municipal o estatal, ¿no? ¿Asociaciones civiles, como por ejemplo la defensa del chamizal, podrían participar? En dado momento podemos nosotros hacer muchas cosas siempre y cuando sean en pro de la operación y construcción del ¿Quién centro de define exposición. quiénes participan? Pues yo me imagino que el mismo comité que conformamos tendríamos que ver la posibilidad de hacerlo junto con el fideicomiso, ¿no? Con las reglas del fideicomiso para poder incluirlos. Pero aquí se trata de sumar, ¿eh? Es un proyecto tan ambicioso y grande que nosotros solos no podríamos con él. Tenemos que sumar a la ciudadanía, a los que protegen árboles, a los que tienen otra profesión que no tiene nada que ver en este momento, pero al final de cuentas toda la ciudadanía se va a estar mejorando y beneficiando. Pregunto esto porque, pues, si se trata de involucrar, de incluir, pues habrá gente que dice, yo quiero participar, ¿no? Por ejemplo, ahorita en este caso está participando con nosotros el Plan Estratégico de Ciudad Juárez, ¿verdad? Que muy amablemente dijeron, nosotros vamos a participar con ustedes haciendo un estudio para la socialización de lo que es la parte pública, ¿verdad? Entonces ellos están tomando en cuenta todos los diferentes proyectos que tenemos ahí para que la ciudadanía pueda participar y cómo definir hasta cierto punto cómo se debe construir esa parte o los diferentes proyectos que van a existir ahí. O sea, ¿cómo quiere la plaza? Sí, que hay una definición de la plaza, pero esa plaza la podemos todavía hacer más juarense, vamos a llamarle así, cuando una organización tan importante como el Plan Estratégico, por medio de un experto en construcción de parques, que ha hecho esta experiencia en otros lados, nos diga, mira, los juarenses y sobre todo los vecinos más cercanos, esto es lo que gustaría que estuviera por ahí, que se funcionara de esta manera y todo eso, ¿no? Lo que pasa es que como al principio comentaba que incluso podrían participar como siendo comerciantes. Así. ¿Cómo se haría esto? Eso es en la parte que menciono, que es la parte pública, de la Podrían plaza donde están. llevar sus carritos de comida. Claro, va a haber ahí locales comerciales, va a haber ahí restaurantes, va a haber otra cosa, como una plaza pública, ¿no? Donde cualquiera puede en su momento. Esa sería la participación de los juarenses, Sí, así de esa manera. Muy bien. Y luego tú puedes comentar el resto de la... Voy a regresarme para empezar por la pregunta. El proyecto, por medio de la asociación civil y por medio de los empresarios, está teniendo una visión de verdad muy integral. Hemos platicado sobre que una vez que el proyecto empieza a tomar rumbo y con una fecha exacta de término de la construcción, vamos a empezar a desarrollar talleres con la comunidad cercana al recinto para explicarles esto, ¿no? Cómo se pueden involucrar directamente con el recinto ferial para que ellos puedan detonar sus oportunidades. Lo voy a decir como un ejemplo. Normalmente los eventos necesitan de un servicio que se llama catering, que es un servicio de alimentos limitado para las diferentes reuniones o para las diferentes exposiciones. Si alguien de esa zona de la comunidad a lo mejor hace biscuits o hace algo, seguramente puede llevar a la asociación civil
la alternativa de ser seleccionado como proveedor para que muchos de los organizadores que vienen digan, pues aquí está Paco que hace a lo mejor servicios de coffee break o tiene café o hace algo, entonces lo podemos contratar. Es ahí donde también se responde la pregunta, ¿para quién es negocio esto? Mira, la realidad es que es un negocio para todos los juarenses, para todos los que se quieran involucrar. Se escucha mucho en la parte de la prensa y de la supuesta grilla que hay contra el recinto de, oye, esto es algo de los empresarios. Realmente les tengo una mala noticia. O sea, todos los empresarios que estén pensando que el recinto va a ser un negocio exclusivamente para un empresario va a ser muy complicado. Un recinto cuando inicia tiene un gran reto, el superar los créditos de construcción, en ver cómo lo podemos hacer rentable tras la atracción de las exposiciones, las convenciones, los congresos, y a partir de ahí los beneficiarios son los comercios ya establecidos, la parte de la oferta formal de diferentes alternativas de negocio que ya están en Ciudad Juárez. Entonces los hoteles se van a empezar a ver beneficiados, los restaurantes, el taxista que va a poderse poner ahí en la zona del centro de exposiciones, va a empezar a ver un flujo diferente de servicios, el bolero que va a decir, a mí me gustaría poner un puestecito de boleros en la zona pública, en donde tenga acceso a los visitantes, va a poder tener trabajo. Y bueno, no quise alargarme más en todos los ejemplos porque son muy obvios, aquellos que venden burritos. Va a haber una forma de integrar a la comunidad a estas prácticas, digamos, sanas de la economía que va a traer este recinto. Y quiero ser muy, incisivo en el tema de lo amigable que va a ser con el medio ambiente el recinto. Va a ser un recinto que además no le va a costar tanto energéticamente a la ciudad, que eso también hay que preguntar. ¿Cuánto le cuesta un recinto ferial a una ciudad? ¿Cuánta energía le demanda? ¿Cuánta limpieza le demanda? Entonces, por lo mismo que el complejo está en los mejores estándares, tanto para la operación respecto a la resistencia del metro, cada cuántos metros hay una toma de agua, de luz, de gas comprimido, la carga que tiene de internet o cómo se alimenta. También todo lo que es en energéticos tenemos un plan sustentable para que la iluminación no le cueste, para que sea fácil calentarlo, para que sea fácil enfriarlo, para que se pueda hacer a través de diferentes módulos y no tengamos áreas que están gastando energía de forma no necesaria. Entonces, todo el proyecto es muy consciente de que tenemos que tener una visión hacia el futuro. Juárez lo que necesita ahorita es agua. Estamos hablando de la planta tratadora de tercer nivel, que va a recuperar agua no solo del recinto, sino de las colonias cercanas. Cada segundo se van a tratar 4 litros de agua y no solamente va a alimentar el recinto, va a ayudar a regar el propio chamizal de lo que tanto hemos venido hablando, porque al chamizal le hace falta agua. Esto sumado a la cantidad de árboles que queremos poner, a la integración de la comunidad, a la visión que queremos que tengan no solamente los juarenses, sino los que visitan Juárez, de una zona que tenga una infraestructura diferente y un equipamiento que nos haga sentir orgullosos a los juarenses, que digamos, oye, miren, esto es nuestro recinto, vengan a Juárez a conocer lo mejor de Juárez y que podamos de una u otra forma sumarle a todas esas necesidades que hoy presenta esta ciudad, ¿no? ¿Cómo van a iniciar la construcción? ¿Cuánto tiene el fideicomiso? ¿Cuánto costaría? Usted habló hace unos momentos de créditos. Sí, mira, digamos, son números que tengo en la memoria, pero obviamente en nuestra página lo pueden investigar y obviamente constantemente estamos dando informes a los que están sobre todo más cercanos ahorita de los avances que estamos teniendo, ¿no? Ahorita contamos, la primera etapa va a salir alrededor de 300 y pico millones de pesos. Okay. Nosotros tenemos ahorita en caja alrededor de 120 y tantos millones de pesos, con algunos próximos fondos que pretendemos ofrecer, recibir. No hemos recibido, por ejemplo, este año, que estoy seguro que lo vamos a hacer ya pronto, la sobretasa del predial precisamente de este año, como tú bien sabes y Juárez sabe, los primeros meses del año es cuando más se recauda predial, entonces es cuando más ingresos tenemos nosotros. También tenemos otro ingreso que es del fideicomiso a Chihuahua. El fideicomiso a Chihuahua es un impuesto que paga cada huésped cuando llega a un hotel del estado de Chihuahua. Ese impuesto está constituido precisamente para apoyar el turismo del estado y el cual utilizó el Centro de Exposiciones de Chihuahua por más de 10 años para construir el de la ciudad de Chihuahua. Y hay un acuerdo que cuando nosotros iniciemos la construcción o el proyecto ejecutivo que ya tenemos, esos fondos van a empezar a venir a Ciudad Juárez. Ahorita es otra cosa que, pues, si ustedes ven Chihuahua, pues, ha estado recibiendo esos recursos y nosotros no.
¿Por qué? Pues porque no hemos iniciado. Y creo que es algo muy importante. Entonces, eso más con una tasa, perdón, un redescuento de esos dos ingresos en el futuro, podemos obtener un crédito que ya estamos tramitando con Banobras para obtener el resto de esa cantidad y poder terminar la primera etapa en sí, ¿no? Entonces son recursos que tenemos ya ahorita y propios. No estamos hablando de recursos de algún otro ente, que obviamente pudiéramos tener, ¿no? Yo nomás quisiera hacer un comentario ahorita de lo que hacía. A través de tantos años hemos estado perfeccionando, porque si bien ha sido difícil el viacrucis hasta llegar hasta este momento, nos ha dado la oportunidad de estar visitando y corrigiendo errores de otros centros de exposiciones. Entonces eso nos da la ventaja de no cometer los mismos errores que ha habido en otros centros, ¿no? Uno de ellos es precisamente poder crecer modularmente, el no tener columnas y tener claros muy grandes, cosa que han hecho como error otros centros de exposiciones. Pero lo que menciona ahorita Paco es muy importante mencionar, que nosotros no estamos inventando el hilo negro. Los beneficios que se están proyectando vamos a tener en Ciudad Juárez son los que han tenido otras ciudades como Guadalajara, Monterrey, la Ciudad de México, no sé, Tijuana y otros lados, ¿no? Se ve un cambio completo, y yo lo he visto en Chihuahua, todo el impacto social, el impacto económico, el impacto de desarrollo que tuvo la ciudad de Chihuahua cuando iniciaron su centro de exposiciones, ¿no? Muy bien. Y entonces la primera parte sería, si me puedes describir, por favor. Sí, serían prácticamente dos módulos y medio. Son alrededor de 8.750 metros cuadrados, dirigidos más hacia el tema de la exposición. Sin embargo, sí vamos a tener un área de convenciones, un medio módulo que de entrada vamos a poder recibir alrededor de 1.500 convencionistas. Va a tener salas simultáneas, obviamente toda la parte de operación. Y reiterar lo que ahorita acaba de decir Carlos, el recinto tiene los estándares internacionales ya aprobados en resistencia de piso, en capacidad, en todo lo que se requiere. Por lo tanto, cualquier comprador o meeting planner o algún tipo de empresa que quiera hacer una exposición, pues la verdad es que lo va a ver con muy buenos ojos. No hay otro, ni siquiera, y no es por ofender a los vecinos del Paso, ni siquiera en El Paso hay un recinto de esta calidad. Y yo creo que mañana lo van a ver. Mañana está por acá Carlos y Paco del evento La que parte, y me hablaron antes de que ya cuándo va a ser el recinto. O sea, es que necesitamos tener algo donde podamos hacer una exposición de consumo. En el caso de ellos es una exposición de consumo, hay otras exposiciones profesionales que podamos nosotros también ofrecerle a quienes invitamos a exponer mayor comodidad, y que ustedes los juarenses también puedan recibir los productos de estas exposiciones de una manera más confiable y no, bueno, con las limitantes que hoy ocurren, ¿no? Otro de los puntos también, como parte del diseño, es, se había cuestionado mucho si había suficiente espacio para un estacionamiento, por ejemplo. ¿Ya tienen resuelto todo esto? Sí, claro. Parte de la construcción, que no sería obviamente en la primera etapa, pues teníamos terreno suficiente para estacionar, pues, en el terreno sobrante, vamos a llamarle así ahorita. Pero en el proyecto está contemplado tener un estacionamiento de 3 niveles para arriba de 2,000 automóviles, ¿no? Okay. Que es suficiente para precisamente darle servicio a este tamaño de centro de exposiciones en su etapa ya final, ¿no? Viene también, o van a requerir, van a pedir, se puede, legalmente hablando, obtener beneficio, obtener recursos públicos, gobierno municipal, gobierno estatal, Claro, federal. definitivamente sí se puede, y en todos los lugares que aquí ya existen estos centros, ha habido aportaciones importantes de tanto gobierno federal, estatal y municipal. Y sí es algo muy importante que bueno que lo mencionas. Este proyecto ha sido apoyado en su totalidad y convencidos de que debe de existir tanto el municipio y no se diga el gobierno del estado. En su momento lo presentamos a la ahora gobernadora Maru Campos y hemos estado en contacto con ellos para precisamente irnos coordinando en cómo se pueda llevar a cabo este proyecto tan importante para la ciudad, ¿no? Inclusive algo que estamos ahí haciendo que sería una parte social, que ya sucedió en otros lados, el impacto que tengamos una vez que se termine el centro de exposiciones y esté operando con todos los vecinos, porque ahí es algo que hay que mencionar. En esta área también de ubicación, pues tenemos a 200, 300, 400 vecinos que son de las colonias aledañas, precisamente como la Cuauhtémoc y el Hidalgo, y nosotros nos encargaríamos de asesorarlos gratuitamente para ver qué hacer con sus propiedades, si quieren seguir viviendo ahí, si quieren poner un pequeño negocio, si quieren vender, si quieren hacer X, Y, Z, ¿no? Y que tengan esa manera de poder ellos
pues, entender exactamente las consecuencias y poder sacar el mejor provecho. O sea, de su ¿ustedes propiedad. comprarían esas propiedades? No, no, no. Asesoraríamos a los dueños que ya existen ahorita el cómo utilizarlas para que tengan el mejor beneficio, como ventaja de que esté el centro ubicado ahí. ¿Habrá gente que lo quiera también poner? Si lo quieren ellos vender y hay gente que lo compre, pues asesorarlos para que tengan el mejor provecho, ¿no? Bien, nos vamos a un corte comercial y volvemos con más. Ahora que usted mencionaba que algunos diputados están con el interés de que se esclarezca y que se sepa exactamente qué fue lo que ha sucedido con el centro de convenciones, pues supongo que para limpiar todo, hablando de Claro. que quede la claridad y ahora sí, en base a eso, surgir, ¿no?, lo que se tiene proyectado. Pero mi pregunta es, ¿también los diputados o el gobierno va a estar involucrado en esta revisión, en este seguimiento, en esta administración de los centros de convenciones, del Bueno, centro de convenciones? Como bien mencionas, con la petición que nos están haciendo, que no es formal todavía, pero yo sé que ya se aprobó y estamos encantados de que suceda porque nos da una oportunidad precisamente de dar a conocer a más gente. Y qué mejor que el Congreso del Estado conozca exactamente cuál es la situación que tenemos, los recursos que tenemos y qué es lo que nos está previniendo ahorita el poder iniciar la construcción, ¿no? Porque para esto hay que sumarnos y estaríamos encantados que el Congreso se sume para que Juárez tenga su centro de convenciones. Pero, como te mencionaba yo anteriormente, en el fideicomiso participa tanto el gobierno del Estado como el gobierno municipal. Y en el hablar del gobierno del Estado, nosotros podemos y encantados de que el Congreso tenga, como ya lo tiene ahorita, todo el derecho y apertura de nuestra parte para que puedan estar pues, revisando lo que sea necesario revisar para que los recursos se utilicen de la manera más eficiente y transparente. Bueno, no sé, las tarifas para la instalación de una exposición, los clientes que vayan a llegar, ¿quién lo administraría eso? Esa es la asociación civil, pero aquí yo le paso otra vez la palabra a Paco porque tenemos que estar dentro del mercado porque hay competencia. Y para que este centro de exposiciones tenga éxito, pues tiene que tener clientes que quieran ir a exponer sus productos ahí, ¿no? Y ahí es donde viene la experiencia de Paco, que conoce el resto de la República, qué demandan, qué precios pueden pagar y demás, ¿no? Pero, Hay un tabulador por metro cuadrado de acuerdo al tipo de exposición que va a tener cada uno de los compradores, por llamarle así, o de los interesados en venir a Ciudad Juárez, en hacer la exposición. También depende mucho del tipo de exposición que se va a llevar a cabo. No es lo mismo una exposición como la que comentábamos hace un momento, una exposición de muebles, artesanía, joyería, que una exposición industrial en donde nos van a demandar gas, energía eléctrica, agua, internet, porque también hay que ver, o un concierto, si nos van a decir, o por ejemplo, transformar el área de exposición en un torneo de taekwondo o en una competencia de rodeo. Cada tipo de evento tiene una tarifa distinta. ¿Quién la administra? Ya lo decía ahorita Carlos, la administra la asociación civil, que esa asociación civil a su vez le va a dar una estructura orgánica a lo que va a ser la plantilla completa del Centro de Exposiciones y Convenciones a través de su dirección de operaciones, de su área comercial, de la parte operativa, de la parte de convenciones, de la parte de expos, porque es una industria especializada, pareciera que no, pero hay pocos profesionales de estas áreas en donde uno puede acercarse y conseguir soluciones cuando uno se encarga de organizar este tipo de eventos. Entonces, así es, la asociación civil se va a encargar de darle esta estructura orgánica a la plantilla y ellos van a llevar a cabo toda la operación, la comercialización que tenga que llevar a cabo el recinto, ¿no? Y en el caso de estos comercios, mejor dicho, estos terrenos, estas casas que se encuentran alrededor, ¿cómo le pueden hacer para formar parte, para vender, para instalar algo que ellos quisieran? ¿Con quién se dirigen?
Es como te comentaba, nosotros estamos trabajando con el gobierno del estado, particularmente con Tere Matamoros, que es la directora del Fideicomiso a Chihuahua, Ok. donde ella ya tiene esa experiencia en otros lugares y obviamente apoyados por la secretaria de Desarrollo Entonces Económico sería a través del gobierno del de estado. Manque Granados. Bueno, esa parte la estamos precisamente haciendo en conjunto con el gobierno del estado, porque ellos ya tienen esa experiencia en otros lados, especialmente en lo particular, Tere. Y de esa manera nosotros poder ofrecer a todos esa gran cantidad de vecinos que existen ahorita ahí, que van a ser impactados para su beneficio, queremos asegurarnos de que sea de veras para su beneficio y que puedan tener un buen provecho, de que si quieren vender o quieren poner un negocio ahí o quieren simplemente seguir viviendo por ahí, ¿no? Es que, Y ya para terminar, ¿cuál es el tiempo que les dio Semarnat para darles respuesta? bueno, estamos ahorita buscando precisamente una entrevista, ya hemos mandado los oficios suficientes, hemos estado en contacto con el señor Juan Carlos Loera, ¿verdad? Como representante de la cuestión federal en el estado de Chihuahua, inclusive también obviamente con el presidente municipal para que nos den un espacio de entrevista con la secretaria y presentarle nuestro punto de vista y de esa manera esperar a que ellos tomen su decisión para poder nosotros seguir con el proyecto una vez que el municipio esté de acuerdo con esa decisión, ¿verdad? Y podemos nosotros tener ya la nueva licencia de uso de suelo. Sí, para pero seguir la hasta ahorita no construcción. tienen fecha. Pues es que es una fecha que no depende de nosotros. Nos han dicho que las cosas se están moviendo precisamente porque tienden los tiempos que son importantes para que esto se inicie ya pronto, ¿no? Francisco. Bueno, no, pues agradecer la oportunidad. Yo soy muy consciente que necesitamos que la ciudadanía conozca el proyecto. Es un proyecto de todos los juarenses. Ojalá puedan visitar la página de YouTube. Si se meten nada más por el Centro de Exposiciones y Convenciones de Ciudad Juárez y van a ver el proyecto de todo lo que hemos hablado, lo van a ver ahí en la página de YouTube. Y de todo lo que ha estado hablando Carlos también del tema de transparencia, hay otra página que se llama cecjuarez.org. Van a encontrar no solamente el proyecto, van a encontrar la misión, el objeto, las razones, pero también van a encontrar la parte del dinero, la parte de la transparencia económica, cómo se ha llevado a cabo, qué se ha recibido y qué no. Entonces, agradecer la oportunidad y que bueno, que todos puedan tener un criterio de lo que es este gran proyecto. Señor Carlos, ya para Pues terminar. igualmente, muchas gracias por darnos la oportunidad, Mirna. Creo que este es un gran escenario para poder estar dando a conocer todas estas grandes ideas y proyectos y sobre todo esclarecer lo que se tenga que esclarecer. Y nosotros confiamos en que las autoridades, y así lo hemos estado escuchando, están conscientes de la importancia de este proyecto y que va a seguir adelante en su momento, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias por estar aquí. Y muchas gracias a usted por su atención. Gracias. Hasta la próxima.